Dice la Escritura lo siguiente: entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol, y vi las lágrimas de los oprimidos, y no tenían quien los consolara. En mano de sus opresores estaba el poder, y no tenían quien los consolara. Así que felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven. Pero mejor que ambos está el que nunca ha existido, que nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. He visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre los hombres y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. El necio se cruza de manos y devora su propia carne. Más vale una mano llena de descanso que 2 puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Vamos a orar y luego meditamos en esto. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad preciosa de reunirnos una vez más, de empezar, Señor, este culto adorando tu nombre, alabándote a ti. Y ahora queremos pedirte, Señor, que por medio de tu palabra tú hables a nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo ponga nuestro corazón tierno, sensible a la voz de tu palabra, a la voz de tu Espíritu. Que nos ayudes a meditar, que nos ayudes a aplicar a nuestras vidas lo que tenemos que aplicar. Te pido, Señor, gracia para poder expresar todo lo que tú has hablado a mi corazón primeramente. Te pido, Señor, que nada salga de mi boca que sea para intentar robar tu gloria, Señor. Que seas tú el que brille y tu palabra, Señor, para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, claramente en un análisis de todo lo que se hace debajo del cielo, como viene diciendo Salomón desde el principio, ya del capítulo 1 nos viene diciendo esto, él viene haciendo un análisis de todo lo que acontece debajo del cielo. El predicador observó ahora las opresiones que sufren los trabajadores. De estos nos va a hablar el pasaje. Y no solamente la opresión que sufren los trabajadores, sino los diferentes resultados que la opresión puede producir. Salomón vio que los oprimidos no tenían consolación, que los opresores poderosos le arrancaban el fruto de su trabajo. Y no es de alguna manera de esperar que sea de otra forma o de otra manera, debido a que Salomón está tratando a nosotros de mostrarnos lo que pasa cuando se vive sin Dios, cuando estamos en un mundo que no tiene en cuenta a Dios. Esto es lo natural. El hilo conductor de nuestro pasaje de hoy tiene que ver justamente cómo es el trabajo en el mundo que no tiene en cuenta a Dios, cuáles son sus parámetros, cuáles son sus patrones. Y partiendo de esta premisa, es interesante poner en contexto algunas cosas. La mayoría de los comentaristas, cuando ustedes agarran sus libros, van a hablar acerca de que el trabajo no es el resultado del pecado como muchas personas creen. ¿No le ha pasado nunca que ha estado hablando con alguien y de repente esa persona cuando se habla del trabajo dice, esto es culpa del pecado? ¿No le pasó? Bien. Bueno, tenemos que derribar ese mito. Eso es un mito. El trabajo no es culpa del pecado, de ninguna manera. Lo que cambió el pecado es que a partir de la caída, el trabajo se iba a hacer ahora con el sudor de la frente. El pan se iba a ganar con el sudor de la frente. Pero desde el inicio, Dios planeó y puso al hombre en el huerto del Edén para que el hombre trabaje. El punto es que lo hacía sin esfuerzo. Todo producía, el hombre señoreaba sobre todas las cosas. Entonces, nosotros ya sabemos bíblicamente que el hombre, el Dios que conocemos, el Dios de la Biblia, no es un Dios ocioso. Ni preparó al hombre para que el hombre sea ocioso o perezoso. Todo lo contrario. Y de hecho llegará un día que cuando todas las cosas sean restauradas, cuando todo vuelva a su estado original, quiero contarle algo, hermano. Nosotros continuaremos trabajando. Veo que algunas personas dicen, quiero llegar al cielo para no trabajar más. Bueno, te tengo una noticia, vas a seguir trabajando. El punto que será nuevamente como en el huerto. Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 3,
dice lo siguiente: ya no habrá más maldición. El trono de Dios y el Cordero estará allí, y sus siervos, todos los creyentes, les servirán. Va a tener que trabajar, va a tener que servir. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz, de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios lo iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Va a volver todo al estado original, ya no va a ser con el esfuerzo de ahora, pero sí vamos a trabajar. Usted, si pensaba que iba a estar en el cielo tocando el arpa toda la vida y alabando a Dios, no, vamos a tener que trabajar. No sabemos cómo va a ser el trabajo, no sabemos cuál es el servicio que prestaremos al Señor, ni de qué manera lo haremos, pero lo que sí está claro, que vamos a servir. Entonces, está bueno ponerlo en perspectiva esto, cerrando este paréntesis, como la mayoría de los comentaristas ven esta deficiencia en los cristianos. Cerrando este paréntesis, entonces yo estructuré mi pasaje en dos grandes partes. La primera parte va del versículo 1 al 3, donde vamos a hablar de la opresión laboral. Y la segunda parte del versículo 4 al 6, donde hablaremos de los peligros resultado de un mundo opresor. De esto vamos a hablar. Versículo 1, la opresión laboral. Mire nuevamente. Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Y vi las lágrimas de los oprimidos y no tenían quien los consolara. En manos de sus opresores estaba el poder y no tenían quien los consolara. Esta sección nosotros debemos considerarla a la luz de lo que Salomón termina de decir en el capítulo anterior. Salomón en el capítulo 3 terminó de hablar de la injusticia de la vida. Y note que el capítulo 4, versículo 1, en la versión de las Américas, Reina Valera no lo pone, pero la versión de las Américas dice: entonces yo me volví. Salomón comienza el capítulo con un conectivo. Entonces yo me volví. Es probable que el pensamiento del escritor volvió a las meditaciones del capítulo anterior, en el capítulo 3, en el versículo 16. Dice: aún he visto más bajo el sol, que en lugar del derecho está la impiedad y en el lugar de la justicia está la iniquidad. Es muy probable que Salomón está meditando en lo que viene diciendo. Cuando profundizó Salomón en la vida debajo del sol, la vida sin Dios, que esa es la perspectiva que quiere darnos, solo puede ver que en la tierra hay injusticia. Injusticia en la vida política, injusticia en la vida económica, algo que es desesperanzador para todo hombre que no conoce a Dios. El predicador notó que los aliados encima a los opresores eran los jueces corruptos, conforme a lo que vio en el capítulo 3. Él ve que los jueces corruptos están aliados a los opresores. En los tribunales hallaban impiedad, iniquidad, en vez de juicio justo a favor de los que estaban desvalidos. Esto es lo que está pasando en el contexto. Salomón quiere mostrarnos de alguna manera la imposibilidad de en este mundo escapar a esta realidad, de que en un mundo sin Dios no se puede escapar a esta realidad, que la opresión, la violencia, como dice Reina Valera, es algo natural para un mundo caído. Tanto que para darle fuerza al tema de la opresión, la nombra 3 veces en el versículo 1. Mire conmigo el versículo 1 nuevamente. Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol, y vi las lágrimas de los oprimidos y no tenían quien los consolara. En manos de sus opresores estaba el poder. Opresores, oprimidos, bajo presión. Este es el concepto. Y esto está en el marco justamente de lo laboral. Cuando pensamos en este tipo de opresión conforme al contexto del capítulo anterior y lo que va a venir ahora, la idea es la opresión laboral, la opresión económica. Naturalmente entendemos que esto es parte de que los más fuertes siempre oprimen a los más débiles. Esto está claro, ¿no? Claramente es una relación, podríamos decir, de verticalidad. Los que están arriba oprimen a los que están abajo. Esta es la idea. Y esto se puede dar, mis hermanos, en cualquier orden de la vida.
Siempre cuando hay una relación de verticalidad y Dios no está en el asunto, esta relación se puede dar en cualquier orden de la vida. Nosotros lo vemos hoy en el mundo político. No vamos a hablar de política, pero basta mirar el mundo político, cómo se aprovechan de las necesidades de las personas y que a través a veces de un financiamiento mantienen los votos cautivos. Y resulta que los oprimidos, los pobres, cada vez son más pobres. Porque con muy poco los conforman, en vez de dignificar y ayudarlos a que puedan trabajar y crecer y poder escoger lo que hacen con su dinero, cada vez los oprimen más, cada vez los tienen más cautivos. Esto se puede ver en el mundo de los negocios, que un empleador se aproveche de las necesidades tal vez de su empleado, porque sabe que tiene necesidad, que no se va a ir, entonces lo oprime económicamente. En una negociación tal vez despiadada de compraventa, porque hay un marco donde podemos hacer un determinado negocio y podemos pedir un descuento natural, pero a veces sabiendo de la necesidad del otro hay negociaciones que son despiadadas, usureras. Se puede ver en la contratación de cualquier persona que venga a hacernos un trabajo tal vez hogareño, la cual sabemos de su necesidad y nos aprovechamos de esa situación para contratarlo. O lo que es peor, lo contratamos y después le buscamos la vuelta para pagarle menos el trabajo o no pagar. Y usted sabe que son cosas, hermano, de la vida cotidiana. Podemos verlo también, no sé, en un jefe de familia, que es el proveedor, el sustentador de la casa, y de repente se aprovecha y ejerce violencia económica sobre las personas que él sustenta, sobre su esposa, sobre sus hijos, cuando en realidad es su deber. Pero esto pasa. En un mundo donde no tienen en cuenta a Dios, esto es lo natural. Entonces, mis queridos hermanos, lo cierto es que la opresión es la actitud común de personas que viven bajo el sol. Esta es la perspectiva de Salomón. Las personas que no aprueban tener en cuenta a Dios, que viven sin Dios. Y Salomón centra su mirada en los oprimidos, más que en los opresores. Note que el versículo dice, y vi las lágrimas de los oprimidos, y no tenían quien los consolara. Él hace una observación, él pone el ojo sobre los oprimidos, y dice, no tenía quien los consolara. En manos de sus opresores estaba el poder. Por eso le conecté lo del capítulo 3, versículo 16. Los jueces eran aliados y no tenían de vuelta, dice él, quien los consolara. Salomón se da cuenta que son personas que están en un estado de vulnerabilidad absoluta y que no hay quien los ayude, no hay quien piense por ellos y que estas personas conforme a esa vulnerabilidad están obligados a soportar tal situación. Esto le parece a Salomón muy desesperanzador, le parece muy triste echar una mirada debajo del sol, ver cómo vive el hombre sin Dios y cómo se aprovecha de su prójimo. Y tal vez Salomón se está consolando pensando de que Dios permite semejante cosa para que los hombres vean lo malvado que pueden llegar a ser, que pueden llegar a ser como bestias descomunales cuando no tienen en cuenta a Dios. Miren su Biblia de vuelta al capítulo 3, el versículo 18. Me dije también en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios los ha probado para que vean que son como animales. Para que vean que son como animales. Así de malvado puede ser el hombre sin Dios, como una bestia, como un animal. Y al meditar en todo esto que está arriba, en todo lo que dijo en el capítulo 3, en lo que está viendo ahora en el capítulo 4, de la opresión que existe entre los seres humanos que no tienen en cuenta a Dios, él arriba a una conclusión muy triste. Versículo 2. Así que, conclusión. Así que, felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven. La conclusión a la que llega Salomón es que la única forma de escapar a esta realidad abusiva que ejerce este mundo es estando muerto. La única manera de escapar a esta realidad es estando muerto. Y hermano, esto pasó en tiempo de Salomón, mire cuántos años para atrás, y sigue pasando en la actualidad. Lo cual nos enseña que el hombre sin Dios no puede cambiar.
Y él dice esto: mejor es estar muerto, felicita a los muertos. Él está hablando esto en un lenguaje figurado. Por supuesto que Salomón no andaba de tumba en tumba felicitando a los muertos, ¿no? Es un lenguaje figurado para darle énfasis al dolor que quiere mostrar. Los que murieron ya no se encuentran bajo el yugo de sus opresores, aunque no hay nada bueno de morir sin Dios. Nosotros sabemos, a la luz de la revelación completa, que no hay nada bueno de morir sin Cristo. Pero Salomón lo escribe bajo esta perspectiva y sin la revelación completa. Entonces, frente a la desesperanza de un mundo sin Dios, un mundo opresor, Salomón ahora piensa algo mejor. Versículo 3, dice Salomón: pero mejor que ambos, que el que ya murió, mejor que el que vive, mejor que ambos está el que nunca ha existido, que nunca ha visto las malas obras que se cometen debajo del sol. Salomón medita un poquito más y dice: no está bueno morir, mejor es todavía nunca haber nacido. Esta es la idea, ¿no? Salomón medita un poquito más en su condición desesperanzadora de que vive este mundo y dice que hay algo mejor que morir. Y dice: mejor es nunca haber nacido. Este hombre está totalmente desesperanzado con la situación del mundo, parece, ¿no? Y en la Biblia nosotros vemos personas que pasaron por esta experiencia. Vemos personas que pasaron por este sentimiento, que dijeron alguna vez: mejor nunca hubiese sido nacer. Lo vemos en la vida de Jeremías. Jeremías en otro contexto, pero está tan angustiado que dice en capítulo 20, versículo 17: ¿por qué no me mató en el vientre, para que mi madre hubiera sido mi sepultura y su vientre embarazado para siempre? ¿Por qué salí del vientre para ver pena y aflicción y que acaben con vergüenza mis días? Esta es la pregunta que se hace Jeremías. ¿Por qué? ¿Por qué no morí antes de nacer? ¿Por qué tuve que venir a este mundo? Job se hizo la misma pregunta, la misma idea. Job dice en el capítulo 3, después de ver todas sus desgracias: después de esto Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento. Y dijo Job: perezca el día en que yo nací. Y la noche que dijo: un varón ha sido concebido. Este hombre no deseaba nacer. Dice: ¿para qué? ¿Para qué? Para venir a este mundo que todo es sufrimiento y dolor. Y esta es la manera de pensar de las personas cuando no tienen a Dios. Cuando no conocen a Dios, no encuentran el sentido a la vida. Porque la idea de cruzar todo el libro de Eclesiastés, el hilo conductor de Eclesiastés, ¿cuál era? Todo es vanidad, todo es correr tras el viento, todo es vacío, todo es un sinsentido. Y esa es la vida del hombre sin Dios. Nada tiene sentido. Claramente la conclusión de Salomón, no por él, sino pensando en los oprimidos, no por él. Salomón siempre le tocó estar a él del lado de los poderosos. Nunca estuvo del lado de los oprimidos. Por eso él no está sufriendo por él. Está sufriendo por lo que ve debajo del sol. Recordemos que no hubo hombre tan sabio como Salomón, no hubo hombre que haya administrado tanta riqueza como Salomón, tanto poder como Salomón. O sea que él nunca estuvo del lado de los oprimidos, pero sí ve la realidad de los oprimidos. Y el punto de lo que él nos dice es que trata de mostrar lo innegable que es esta realidad en un mundo sin Dios. Y él siente compasión por estos débiles y por estos oprimidos. Salomón escribe inspirado por el Espíritu Santo, porque esto lo mueve a compasión. Y escribe inspirado por el Espíritu Santo porque Dios es un Dios de compasión. Porque Dios siente compasión por los necesitados y por los vulnerables. La Escritura es muy enfática en no oprimir a los débiles. Que no nos aprovechemos de las diferentes situaciones. En este asunto debemos tener cuidado, mis hermanos, porque el Señor tiene estos temas siempre, diría yo, a tiro. Este es un tema que siempre está entre ceja y ceja en el Señor. Podría citarle muchísimos versículos bíblicos respecto a esto. Solamente voy a citarle uno por cuestión de tiempo. El profeta Zacarías escribe en el capítulo 7, versículo 10, en forma categórica: no opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni tramen mal en sus corazones unos contra otros. ¿Sabe qué está diciendo, no? El Señor está atento a esto. Hay un mandamiento específico en no ser personas opresoras,
en no aprovecharnos de la vulnerabilidad de las personas que nos rodean, del prójimo. No sean aprovechadores. Esto es un mandamiento de parte de Dios, algo que Dios tiene entre ceja y ceja. Debemos velar por los necesitados, no ser opresores. Por supuesto que en nuestra cultura actual, a diferencia de tiempo pasado, hoy existen un montón de leyes que protegen de alguna manera a los desvalidos. La sociedad ha avanzado mucho, pero aún así la opresión sigue estando en el ADN de las personas. Y a veces hasta que todo no explota parece que estamos sufriendo estas cosas y abusando de estas cosas. Bien, este es el punto en cuanto a la opresión. Nuestro segundo punto en esta mañana tiene que ver con los peligrosos resultados de un mundo opresor. Note versículo 4. He visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. El primer peligro de estar en un mundo caído, el primer peligro de estar en un mundo que es opresor en el campo también laboral y en todos los aspectos, es un resultado negativo, la envidia. La envidia, porque creo que Reina Valera usa la palabra envidia. La envidia no es otra cosa que el deseo de tener lo que otra persona tiene. Salomón hace referencia a personas que tienen de alguna manera determinadas virtudes. Biblia de las Américas traduce habilidades. Personas que tienen determinadas habilidades. Bueno, personas que por esas habilidades le va bien en su trabajo, ellos prosperan, avanzan. Y según lo que nos dice Salomón, esto muchas veces despierta de alguna manera envidia en personas que le rodean. Como dije antes, mi versión traduce rivalidades, lo que Reina Valera traduce por envidia. Las personas que experimentan este sentimiento, rivalidad, envidia, como le quiera poner, lo único que pueden cosechar para sus propias almas es frustración, enojo, sentimiento de insatisfacción. Hasta muchas veces le provoca ira. A este le va bien y mirá, y a mí yo hago esto, hago aquello, y siempre igual, y el otro prospera. Despierta rivalidades, envidia, enojos. Cuando las personas no tienen un enfoque en Dios, cuando su mirada está solamente en lo terrenal, porque recuerde la mirada de Salomón, ¿cuál es? La vida debajo del sol, la vida en esta tierra, la vida sin Dios. Cuando las personas no tienen un enfoque en Dios, su mirada solamente es algo terrenal y lo único que pueden ver es la opresión en el mundo, y más aún, cuando ven la opresión en el campo laboral y ven que a otros le va bien, su corazón vive enfermo. Y lo único que arroja esto es envidia, amargura, rivalidad, enojo. Un corazón que solo sabe producir esto. Este es el primer peligro. Segundo peligro, versículo 5. El necio se cruza de manos y devora su propia carne. Note eso, de vuelta. El necio se cruza de manos y devora su propia carne. El segundo peligro que nos presenta un mundo opresor es el resultado de volvernos perezosos. Esto es lo que está diciendo. La ociosidad, la pereza. Ante la realidad de un mundo que nos oprime en el trabajo, hay un sentimiento peligroso. Primero puede producir envidia de que a mi compañero de trabajo, a aquel le va bien, pero después de la envidia también hay otro riesgo conforme a la vanidad de este mundo, que pueda aparecer la tentación de no hacer nada. Como en mi trabajo me oprimen, como en mi trabajo me maltratan, como no me valoran, no hago nada, no voy a hacer nada. Atención, mi hermano, porque este es un asunto importante, por el cual Salomón define a estas personas como necia. Como necia. Ponga atención que el versículo 5 dice, el necio se cruza de manos y devora su propia carne. Salomón define a las personas que se abandonan a la pereza como necia. Está diciendo en otras palabras, las personas que prefieren, bajo la opresión, no hacer nada, echarse al abandono porque se encuentran en un contexto de injusticia, la Biblia las trata como necia.
Wow. La idea de estar, hermanos, de manos cruzadas, de brazos cruzados y de comer su propia carne, es justamente para enfatizar la gravedad de esta conducta. Lo que está tratando de decirnos Salomón es que estas personas, cuando están bajo un patrón o lo que fuera que no les paga lo correcto, puede agarrarle la tentación de decir, no voy a hacer nada. Por esta plata ni trabajo, me quedo en mi casa. Y prefieren morderse, comerse su propia carne, antes que agarrar un sueldo que ellos consideran que no es digno. Si no me pagan lo que quiero, no hago nada. Prefiero pasar necesidades. Y no les importa muchas veces hacer sufrir su familia, hacer pasar penuria a su familia, porque ellos no están dispuestos a soportar la opresión. Bueno, esto es interesante. Esto es una muestra de orgullo de nuestro corazón. Esto muestra cuán orgullosos podemos ser. Somos capaces a veces de poner a sufrir necesidades a nuestra esposa, a nuestros hijos, por causa que no estamos dispuestos a soportar que nos opriman en el trabajo. Y déjenme abrir un paréntesis acá. Por supuesto que nadie debería pasar por la opresión. Y a ninguno de nosotros nos gustaría pasar por esto. Y no es lo lógico que pasemos por esto. Esto quiero dejarlo bien claro. Pero lo que hay que hacer en semejante casos, cuando estamos siendo oprimidos, cuando no nos valoran, cuando nos maltratan, cuando no nos pagan lo que es correcto, lo que hay que hacer en semejante caso, mientras tanto, primero es seguir trabajando. No podemos poner un contexto de familia a sufrir por nuestro orgullo. Lo primero es seguir trabajando. Y orar a Dios. Orar a Dios, mis hermanos. Orar a Dios, que tiene control sobre todas las cosas. Porque sabemos que el Dios eterno y poderoso puede proveernos a nosotros algo mucho mejor. Y mientras estamos orando a Dios, ser proactivos en empezar a tirar currículum, a buscar, a golpear puertas. Porque no se trata solo de orar a Dios y me quedo de vuelta de brazos cruzados, de mano cruzado. Si no estás conforme, si estás viviendo opresión, bueno, tragate el orgullo, si tenés responsabilidades, seguí trabajando. Mientras tanto vas orando a Dios y salí después de las horas de tu trabajo y empezar a repartir currículum. Hoy hasta por internet lo podemos hacer, ¿no? Pero esa es la actitud de un creyente. No abandonar. Nuestro orgullo muchas veces nos lleva a pasar necesidades. Y Salomón nos advierte de esto. Tengan cuidado, porque las personas que actúan así son personas necias. Prefieren comerse su carne, prefieren sufrir y hacer sufrir a los demás porque no están dispuestos a trabajar por esto. La vida, hermano, nos somete a muchas situaciones. Y no es lo que nos gustaría. Pero a veces, mientras esperamos que venga la bendición del Señor y se abran otras puertas, hay que ser sabio y seguir. Mostrar humildad y seguir trabajando como corresponde. Hermanos, la Biblia es muy enfática con el tema de la pereza, porque este es un mal que puede estar muy cerca de cualquiera de nosotros. La Biblia nos habla muchísimo de esto. Textos sobreabundan. Lea los proverbios y se va a cansar de leer acerca de esto. Solamente le dejo una cita bíblica. Proverbios en el capítulo 6, versículo 9 dice: ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, el mismo concepto que está diciendo en el capítulo 4 de Eclesiastés. Un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como un hombre armado. Quédate cruzado de brazos, no querés ir a trabajar porque te oprimen por esto, por lo otro. Perfecto, te aviso algo, tu pobreza vendrá como vagabundo, dice el Señor. Entonces, mientras orás a Dios y trabajás y tirás otro currículum, trabajemos. Y trabajemos bien, haciéndolo como para el Señor. Hermano, este es un riesgo muy cercano a cualquiera de nosotros, ¿no? Que cuando no nos dan lo que pretendemos, lo que nosotros consideramos que realmente valemos, podemos tener la tendencia, bueno, está bien, no me lo des, no trabajo, renuncio, o lo que es peor, me quedo en el trabajo dando mal testimonio, porque hago lo mínimo indispensable o lo hago de mala gana. No nos damos cuenta que detrás de eso estamos reflejando nuestra fe. Estamos reflejando de alguna manera a Cristo. Entonces podemos no estar de acuerdo, pero nunca manchemos el testimonio de Cristo.
trabajemos, soportemos y mientras tanto en oración estamos buscando una puerta mejor. Versículo 6, tercer y último peligro. Más vale una mano llena de descanso que 2 puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Este es el tercer peligro. Aquí se da la situación inversa a la anterior, al perezoso. El tercer peligro es la avaricia. El tercer peligro que nos presenta Salomón es la avaricia. Son las personas que se dedican desmedidamente a su trabajo. Ese tipo de personas es lo que nos está presentando. Estas personas son el caso totalmente opuesto al perezoso. Ellos trabajan como locos, personas que no tienen límite, personas que no tienen día, freno, descanso. Y Salomón dice, más vale una mano llena de descanso, note esto, una mano llena de descanso, que 2 puños llenos de trabajo y correr tras el viento. En pocas palabras, la idea de Salomón es que un puño lleno es suficiente para todas nuestras necesidades. Y esto debería traernos descanso y mantenernos a nosotros en paz. Más vale un puño lleno, con descanso, tener todas las necesidades cubiertas, tener nuestro propio descanso como corresponde, porque ¿de qué sirve tener 2 puños llenos y estar corriendo frenéticamente por la vida, tratando de producir más, corriendo como loco, tratando de agarrar todos los trabajos, tratando de producir más y más? Porque según Salomón dice, esto es correr tras el viento. ¿Alguno de ustedes ha corrido tras el viento o no? Y saben que no hay nada para hacer. La idea de correr tras el viento es como tratar de atrapar el aire. Es un imposible. Y esto es lo que trata de presentarnos. Y Salomón ya nos advirtió sobre esto. Y no quiero hacer ni apología del descanso de la que se convierta en pereza, ni quiero hacer apología tampoco en contra de que la gente tiene que avanzar. Al contrario, es bueno que el hombre pueda estar saciado y tener todo lo que necesita, pero cuando corremos frenéticamente, esto se transforma en un problema. Porque no tiene sentido. Y Salomón nos advirtió en esto. De vuelta a la página y vuelva a Eclesiastés capítulo 1. Mire lo que dice. Versículo 3. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Cuál es el provecho? ¿Cuál es el provecho? Y ya vimos capítulo 1, 2, 3. Trabaja y si mañana te vas a morir. Y quién sabe todo lo que hiciste, si tus herederos van a estar peleando por eso, todo dividido, la familia partida. ¿Quién sabe? ¿Se acuerda? ¿Quién sabe si el que iba a venir al trono después iba a gobernar de una manera alocada? Que de hecho lo hizo. El que vino después, Salomón, hizo un desastre en el trono. Entonces, ¿cuál es el afán? Y lo que es peor, nos advirtió en el capítulo 1, versículo 8, nos advirtió de este peligro codicioso, porque dice, todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarla, no se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Entonces, ¿cuál es el punto por el que corres tanto detrás del dinero? Salomón dice, tu oído nunca se va a cansar de escuchar cosas que vas a querer adquirir. Tus ojos siempre van a estar mirando cosas que parece que las quiero, y siempre vas a encontrar motivos para correr. Hay situaciones económicas en nuestra vida que son reales. Debemos trabajar para cubrirlas. Debemos proveer todas las necesidades que demanda nuestro hogar. Pero también debemos ser sabios y preguntarnos, ¿cuál es la meta de la vida? ¿Cuál es la meta de la vida? ¿Para qué tanto? ¿Para qué corres tanto? Debemos hacernos esta pregunta, porque de lo contrario podemos ser autoengañados. Podemos ser autoengañados, hermano, porque muchas veces nuestro argumento básico, cuando pensamos en hacer más, y vuelvo a repetir la palabra autoengaño, nuestro argumento más básico es decir, no, pero yo quiero darle lo mejor a mi familia. Y la pregunta, ¿qué es lo mejor para tu familia? ¿Una marca de qué? ¿De zapatilla? ¿Una marca de ropa? ¿Unas vacaciones extraordinarias? ¿Un mejor vehículo? ¿El último celular?
¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Porque paradójicamente, mientras vos pensás que estás haciendo lo mejor para ellos y trabajás y juntás, quiero dejarle una herencia, tal vez no te diste cuenta que paradójicamente lo mejor se lo estás quitando, que es el tiempo de calidad con ellos. El tiempo de amarlos, el tiempo de servirlos, el tiempo de instruirlos. Tal vez lo mejor se los estás quitando. Por eso el riesgo del autoengaño y hacernos esta pregunta: ¿cuál es la meta de la vida? Juntar, ¿para qué? Y si Dios te provee, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Pero sé sabio en la administración de tus tiempos. ¿Y qué estás haciendo? Para tu familia, para tus seres amados, para el servicio del Señor. Sé sabio. Por eso vuelvo a repetir, las necesidades de un hogar tienen que estar cubiertas. Tenemos que proveer para el hogar, pero después de eso, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? El sistema, mis hermanos, de este mundo nos impuso esta creencia, que nosotros tenemos que sentir la necesidad de posesiones. Nos han puesto en la mente, ¿no?, que tenemos necesidades que son imperiosas. Y esto es justamente lo que crea el marketing, ¿no? El marketing estudia la forma en crear necesidades. A través de la publicidad, ellos te hacen sentir que vos tenés las necesidades. Necesidad de un celular nuevo, necesidad de que si tenés las zapatillas de determinadas marcas, vas a correr más rápido. Yo me acuerdo, mi hijo cuando era chiquitito, él se ponía una zapatilla de una determinada marca y él decía: con esta codo rápido. Bueno, pero tenía 4 años, 3 años. En su mente era normal que esté convencido de eso. Pero nosotros no somos bebés espirituales para dejarnos engañar, ni niños espirituales. Y muchas veces tenemos esto, vemos las marcas y te sentís proyectado y te dice: me pongo esta zapatilla o estos botines de fútbol, voy a jugar como Messi. No, vos sos un queso, no vas a jugar nunca como Messi. Nunca vas a jugar como Messi en tu vida. Ni en tu vida, ni aunque te vaya a vivir al lado de Messi de acá hasta el final de tus días, nunca vas a jugar como Messi. Pero así nos proyectamos, hermano. Y así se nos despiertan necesidades en el corazón y corremos como locos. Y no, pero lo mejor para la familia, lo mejor porque estás consumiendo cosas que... Hermano, déjame decirte algo. Ninguno de tus hijos ni de tu familia va a traumatizarse considerablemente porque no tenga la última marca o no tenga el mejor teléfono. No se van a traumar por eso. Pero sí pueden quedar marcas severas en el corazón de tu familia. Huellas profundas en el corazón de tu familia. Cuando un papá o una mamá son personas ausentes, cuando no están para hablar con sus hijos, para escucharlo, cuando un esposo está ausente y no sabe del sufrimiento de su esposa, de sus ansiedades, de sus miedos, cuando no hay un esposo que lidera, sí va a dejar huellas en su corazón. Una marca de teléfono, de zapatilla, no le va a cambiar la vida. Pero sí la falta de liderazgo de un sacerdocio sano va a dejar marcas. Entonces la clave, hermano, para remediar este mal del siglo XXI y de todos los siglos anteriores de una sociedad que vive sin tener en cuenta a Dios, es alinearnos con Dios. La clave es empezar a aprender lo que es el contentamiento. Una palabra que parece prohibida. No, contentamiento. Y no estamos contentos con lo que el Señor nos da. Siempre nos estamos quejando. Siempre nos estamos quejando. Si tengo el auto me falta esto, si tengo aquello me falta lo otro, si tengo este trabajo quisiera lo mejor, siempre descontento. Tenemos que aprender el contentamiento. Aprender nosotros el contentamiento y enseñarle también a nuestra familia el contentamiento. Porque si no somos transmisores de enseñanza, nuestras esposas, nuestros hijos van a hacer lo mismo. Van a aprender lo mismo. Enseñar a disfrutar de todo el bien que tenemos en Dios, de todo lo que Dios nos provee de cada día. Por eso, hermano, es muy distinto el concepto de prosperidad bíblico del concepto de prosperidad que se enseñan en algunos púlpitos. Hoy la teología de la prosperidad le enseña a falsos creyentes a pensar que son más espirituales si le va bien en la economía. Ese no es el concepto de prosperidad en la Biblia. El concepto de prosperidad en la Biblia significa ser ayudado en el camino.
Es decir, que yo puedo disfrutar de todo lo que veo que Dios está haciendo en mi vida. Y disfruto, porque sé que si hay asado en la mesa, que hoy hay que estar muy próspero para eso en la Argentina, si hay asado en la mesa damos gracias a Dios, porque sabemos que viene de su mano. Pero si también hay un plato de arroz blanco con aceite, nos gozamos de la misma manera, porque también viene de la mano de Dios. ¿Se da cuenta? Contentamiento. Y para ya ir cerrando y ir a la aplicación, el apóstol Pablo nos habla de esto y nos hace una advertencia severa y le pido que la busque en su Biblia, así lo leemos juntos. Vaya a 1 Timoteo capítulo 6. En el versículo 6 dice: pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada del contentamiento. Mire eso, la piedad es de gran ganancia cuando la acompaña, ¿qué cosa? El contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, así que nada podemos sacar de él. Algo que Salomón sabe muy bien. Viniste desnudo a este mundo. Y el día que cierres los ojos, ¿sabe cómo te vas? Te van a tener que cambiar. Te van a tener que cambiar. Lo más probable, en la mayoría de los casos, que nos volvemos igual, desnudos. Porque nada hemos traído a este mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y que cubrirnos, estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchos deseos necios y dañosos que hunden al hombre en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Hay algún problema con las riquezas? Ninguno. Salomón era un hombre rico. El problema es dónde ponemos nuestro corazón. ¿Cuál es el enfoque de nuestra vida? Si yo corro detrás de ella, si yo quiero aumentar los bienes, si mi corazón ama el dinero. Bueno, si esa es tu condición, abrí los ojos. Abrí por favor los ojos. Porque te puedes someter, dice, a ser torturado con muchos dolores y a extraviar de la fe. Entonces aprendamos a estar contentos con lo que Dios nos da cada día. Atento a la exhortación de Pablo. Necesitamos examinar nuestros corazones porque con mucha facilidad nosotros podemos ser autoengañados. Perder rápidamente cuál es el sentido de la vida. Que el sentido de la vida no está acá en la tierra, no están las cosas que podemos palpar, agarrar. Podemos perder el sentido de la familia, podemos perder el sentido del matrimonio y sobre todas las cosas podemos perder el sentido de lo que es ser hijos del reino. Porque de acá no te llevas nada, pero en el reino sí podés depositar tesoros. Porque el mandato de Jesús fue: hagan tesoros en el cielo, donde no los van a poder robar, donde el orín no puede corromper. Entonces trabajamos acá, vivimos acá, cubrimos las necesidades acá, pero nuestro corazón debe estar allá. Entonces, ya cerrando nuestra idea para ir pensando en aplicar, Salomón en su observación se dio cuenta de lo penosa que es la vida laboral debajo del sol. De que en este mundo que no aprueba tener en cuenta a Dios, todo es sufrimiento. Que en un mundo donde las personas no tienen en cuenta a Dios, lo único que pueden brindar es opresión laboral, desamparo, aprovechamiento y demás. Entonces la primera pregunta que yo quisiera que nos hagamos en esta mañana: ¿qué debemos hacer nosotros frente a la opresión que vivimos en el día a día? Porque yo sé que muchos de ustedes experimentan opresión, ¿quién no? Todos, de un modo u otro, la experimentamos. Y si no la estás experimentando ahora, en algún momento de tu vida la experimentaste, ¿o no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar, ser consciente de que esto es una realidad. Tanto que a Salomón lo perturbó y dijo: ya, mejor sería morir o no haber nacido. No hay manera de cambiar esto nosotros. Ahora, lo que nosotros debemos hacer, no poner la confianza en el hombre, y mucho menos los políticos. Nosotros estamos en un año lectivo
Y ya empezaron a ver ustedes cómo están todos peleando, quién va de candidato, una desesperación por ver quién agarra el poder. Y a mí me llama la atención cómo cada vez que se acercan las elecciones, las personas renuevan su esperanza. Venimos frustrados, todo está mal, la plata no alcanza, pero si gana fulano, capaz que hace algo. Y nos esperanzamos en los hombres. Hermano, déjame decirte algo. Por más que cambien los gobiernos, la realidad sigue siendo la misma. El corazón del hombre sin Dios van a gobernar para sus intereses. No ponga tu expectativa en el gobierno de turno. No hagas un ídolo de los políticos porque no lo son. Ellos van a buscar sus propios intereses. Y mientras no haya personas gobernando que conozcan a Dios, siempre van a estar de un modo u otro en la impiedad, en mayor o menor grado. Bien dijo George Washington, es imposible gobernar una nación sin Dios y sin la Biblia. No hay manera. No hay forma, hermano. Entonces, no esperes nada del hombre. Nuestra confianza es el Señor. El Señor es nuestro proveedor. Entonces, en segundo lugar, si estás bajo la opresión, si estás bajo el maltrato, empezá a encomendarte a Dios. Dejémonos de quejar. Y vamos a encomendarnos a Dios, que juzga rectamente. Mientras tanto, trabajemos, repartamos currículum, nada de abandonar el trabajo. Soportemos como hombres de Dios, valientes, tenemos compromiso, tenemos familia. Entonces, ¿qué es eso de andar dejando porque hoy no me tratan bien, no me pagan lo que quiero? Peor estar en tu casa a mate lavado, mirando sufrir tu familia. Y salí de tu trabajo y como un hombre valiente, seguí buscando. Tirá currículum, repartí, hacé lo que quieras. Pero dale para adelante, confiando en el Señor, no en los hombres. Ahora, segunda pregunta para hacernos. ¿Cómo afecta la opresión en mi vida, conforme a lo que dijo Salomón? Debemos tener cuidado de lo que leímos y vimos en cuanto a los peligros que produce la opresión en una vida. Porque la opresión puede llevarnos a nosotros a volvernos envidiosos, perezosos, avaros. Porque yo estoy seguro, hermano, que de alguna forma, o tal vez en todas, pero para no ser tan drástico, en algunas formas, nosotros también pecamos contra el Señor y contra nuestro prójimo de esta manera. Porque de alguna forma todos fuimos tal vez opresores. O sea, yo nunca oprimí a nadie porque nunca tuve empleado, no, pero a lo mejor oprimiste a tu esposa, a tu hijo, en una negociación, en una compraventa que hiciste. Cualquiera podemos haber pecado de ser opresores. Cualquiera pudimos ser envidiosos, o perezosos, o avaros, de estar ahí codiciando y querer tener más. Cualquiera podemos haber participado de estos pecados. O podemos estar participando. O podemos participar mañana. Entonces el punto es, ¿qué hacemos frente a esta realidad? ¿No? Bueno, el punto es que si nos damos cuenta que nosotros también somos partícipes de esto, que muchas veces no somos mejor que el mundo, porque es fácil decir el mundo es así, pero esto también está en nosotros, porque nuestro corazón, aunque estamos redimidos, sigue teniendo naturaleza de pecado. Entonces, ante esta realidad debemos arrepentirnos, debemos pedirle perdón al Señor por lo que hicimos y debemos recordarnos y predicarnos el Evangelio, porque nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros estamos debajo del sol, pero sí tenemos un Dios verdadero. No estamos debajo del sol como los que no tienen a Dios. Nosotros gozamos de todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús por el hecho de haber sido comprados y lavados con la sangre de Jesús. Nosotros tenemos el enorme privilegio de haber sido adoptados como hijos de Dios, de haber sido sellados con el Espíritu Santo, esperando la consumación de la promesa. Entonces, cuando vemos estos pecados, lo primero que debemos hacer es arrepentirlo, confesarnos y volver a recordarnos el Evangelio. Entonces, de esa manera procuramos
mientras esperamos la venida del Señor y con la ayuda del Señor, seguir progresando en nuestra santificación hasta que aquel día llegue. Avanzamos, crecemos en gracia y mientras estamos aquí en la tierra, combatimos contra el opresor que hay en nosotros y debemos defender también a los vulnerables, a los que sabemos que son los débiles, los que están oprimidos. Defendemos al oprimido. Matamos ese sentimiento de envidia que habita en nosotros. Destruimos cada día la pereza. Mortificamos cada día la codicia que se quiere levantar adentro de nuestro corazón. Y tratamos de esclavizar y de destruir todo sentimiento que quiera levantarse de la carne para esclavizar nuestra alma. Trabajamos para eso. Porque, hermano, en Cristo ya somos libres. Y solo a Cristo le pertenecemos. Amén. De esto se trata. De esto se trata de guardarnos de los peligros que nos ofrece la opresión. De esto se trata de guardarnos de ser opresores. Se trata de que nosotros en este mundo no estamos sin Dios. Tenemos a Cristo y en Cristo tenemos todo. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque a la luz de tu palabra reconocemos que somos pecadores. A la luz de tu palabra reconocemos que también nosotros batallamos con la carne, con estas cosas que pueden estar, o que estuvieron, o que están, o que pueden estar a futuro en nosotros. Te pedimos que nos perdones por las que ya cometimos. Te pedimos, Señor, que nos guardes de estos pecados, que nos ayudes en nuestra santificación, que nos ayudes a mirarte a ti, a mirar a la cruz, a recordar el Evangelio, a recordar que en Cristo somos más que vencedores, a recordar que en Cristo tenemos promesas presentes, futuras, a recordar, Señor, que no debemos confiar en el hombre, que maldito es el hombre que confía en el hombre, pero que bendito es el hombre que confía en Dios. Y si estamos, Señor, bajo una situación de opresión, ya sea laboral, familiar, política, la que fuera, Señor, no confiamos en el hombre. Nuestra mirada y nuestra confianza está en ti, que eres nuestro gran Dios, nuestro Rey de justicia, que tú nos harás justicia. Por eso encomendamos toda causa a ti, Señor. Y te pedimos que nos ayude a vivir en este mundo hostil a vos, hostil a tu palabra, hostil a tus hijos. Que en este mundo nos ayudes a vivir con sabiduría y gracia, que nos dé fortaleza, que nos dé fe, para no dañar, para no manchar el testimonio de Cristo. Que realmente seamos la sal y la luz para este mundo que anda en tinieblas. Que realmente tu iglesia resplandezca, Señor, en todo lugar. Que el testimonio de tu iglesia sea para gloria y honra de tu persona. Te damos gracias por este tiempo y pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús.